Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva, en donde vamos a realizar la organización de datos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 por medio de ejercicios. Para ello iniciaremos con los datos de tipo 1 con el siguiente ejercicio. Pues bien, como podemos observar en este ejercicio se nos da una calificación obtenida sobre 2 puntos, en donde los datos ya han sido ordenados previamente por medio de la opción de ordenar y filtrar y han sido ordenados de menor a mayor. Para ello hemos obtenido como el valor mínimo 0.36 y al valor máximo el valor de 0.2. Es por ello que para hallar la amplitud empezaremos escribiendo el valor máximo, que en este caso será 2, y lo restaremos para el valor mínimo, que es 0.36. Ahora, para obtener el número de clase, sumamos 1 más 3.3 y lo multiplicamos por el logaritmo del número de datos, que en este caso son 37 datos. Y obtenemos una respuesta de 6.17. Ahora, para hallar el intervalo, va a ser la amplitud. Seleccionamos el valor de la amplitud y la dividimos para el número de clase, que es 6.17. Ahora el último dato que nos falta hallar va a ser el rango, el mismo que va a ser el límite inferior, que es 0.36, menos la unidad de variación, dividido para 2. Una vez que ya hemos determinado el número de clase, como podemos observar aquí, nos da un valor de 6.17. Es por ello que en la clase tenemos 6 clases que han sido escritos con números romanos. Ahora, para hallar el valor inferior, hemos tomado el número menor o el valor inferior y este menos la unidad de variación y será dividido para 2. Vamos por la segunda clase. Para ello tomamos el valor inferior anterior, lo sumaremos el valor del intervalo y también el valor de la variación. Listo. De igual manera, este será el paso que vamos a hacer con todos los siguientes datos de la clase para obtener los valores inferiores. Ahora, para la columna del valor superior, se va a tomar en cuenta el valor anterior o el valor inferior y este será sumado más el intervalo. Hemos llenado toda la columna superior. Ahora, en la siguiente tabla que se nos está presentando, vamos a realizar la suma, la misma que se tomará en cuenta lo siguiente, el igual, y se sumará el límite o el valor inferior más el valor superior, y este será aplicado igual a toda la columna de la suma. En el caso de la marca de clase, vamos a trabajar con la respuesta de la suma y esta será dividida para 2. Tal y como lo estamos observando, este es el proceso que lo vamos a ejecutar. Y así es como hemos obtenido la marca de clase. Ahora, para el valor de las frecuencias es importante considerar el límite tanto inferior como superior. Es por ello que aquí yo ya lo he delimitado, que hay 3, 3, 5, 5 y estas están representadas de acuerdo a la clase. Recordemos que son 6 las que se están presentando, entonces las vamos a escribir. Sería 3, 3, 5, 5, 5 y 16. Estos serían los valores de la frecuencia simple. Ahora para la frecuencia simple acumulada, tomamos el valor de la frecuencia simple y de igual manera vamos a ir sumando, ¿no? Mire, como tenemos aquí, vamos a seleccionar entonces
el valor anterior más el 3 que se obtuvo. Y de igual manera vamos a ir haciendo este proceso con todos los números. Es importante también realizar en este proceso, en la frecuencia simple, una sumatoria o una autosuma para saber con cuántos datos nosotros contamos. Bien, hemos podido concluir en esta parte que nuestros datos coinciden. Las respuestas coinciden en 37 tanto en la frecuencia simple como 37 en la frecuencia simple o absoluta acumulada. Ahora, para el valor de la frecuencia relativa es importante considerar los siguientes valores. Tomamos el igual y va a ser igual al valor de la frecuencia simple dividido para el total de datos, ¿no? O para el total de la sumatoria. Este proceso lo haremos con todos los números, ¿no? Con 3 dividido para 37, 5 dividido para 37 y 16 dividido para 37. Ya, aquí lo tenemos. De igual manera es importante hacer una autosuma en donde debe coincidir el valor de 1, mientras que en el valor de la frecuencia acumulada haremos el mismo paso de tomar el primer valor de la frecuencia relativa acumulada e ir sumando paulatinamente, ¿no? Y nos damos cuenta que de igual manera, tanto la frecuencia relativa simple como la frecuencia relativa acumulada coincide con el valor de 1, dando como tal un ejercicio bien resuelto. Pues bien, ahora podemos dar paso a los ejercicios con datos de tipo 2. En este ejercicio nos indica el tiempo que se demoran en cocinar, dando los datos obviamente están previamente ya ordenados de menor a mayor, en donde media hora es el tiempo mínimo, mientras que el tiempo máximo que se va a demorar una persona al cocinar van a ser 3 horas. Vamos a bajar para que se pueda observar. Entonces estos datos ya podemos irlos ubicando en la tabla para poder determinar el rango. Recordemos que el rango es del valor máximo menos el valor mínimo. Ahora, para determinar el número de clase, recordemos que es 1 más 3.33 por el logaritmo del número de datos que tenemos en total. En este caso tenemos 38 datos y el valor que vamos a obtener es de 6.21. Pero nosotros lo vamos a dejar como un valor de 6. Entonces es momento de calcular la amplitud, en donde se toma en cuenta el valor del rango y este va a ser dividido para el número de clase, es decir, 2.7 va a ser dividido para 6. Listo, entonces aquí ya podemos determinar que su resultado es de 0.45. Ahora, como ya hemos determinado igual el número de clase, quiere decir que vamos a tener 6 clases. Es momento de obtener el límite inferior, el límite superior y la marca de clase. Entonces, para obtener el límite inferior, tomamos en cuenta el valor mínimo. Ahora nos vamos a guiar que para obtener el límite superior es necesario tomar en cuenta el límite inferior, que en este caso es 0.3, y será sumado más el valor de la amplitud. Listo, entonces ya obtenemos tanto el límite inferior como el límite superior. Ahora, para la marca de clase se debe considerar que es la suma del límite inferior más del límite superior y este será dividido para 2. Como se mira aquí, ¿no? Aquí se encuentra la fórmula de la marca de clase y lo mismo hicimos para obtener toda esa columna. Ahora, para obtener la frecuencia absoluta simple, se va a escribir la siguiente función, que es igual a contar puntos y conjunto, en donde nos va a pedir el rango, que van a ser todos los datos, es decir, desde A3 hasta el final que llega a 40. Y es importante tomar en cuenta estos pequeños signos, que es entre comillas, mayor, igual, comillas, una i, y ir poniendo de igual manera determinar el rango y también ir denotando tanto el límite superior como el límite inferior. Entonces esta fórmula la vamos a ir aplicando con todas las clases, ¿no? Como ya hemos obtenido la frecuencia absoluta,
por medio de las fórmulas que hemos ido aplicando, podemos ahora ir obteniendo la frecuencia absoluta acumulada por medio de los pasos que nos propone dentro de la estadística. Entonces aquí ya hemos obtenido, recordemos que es importante hacer un proceso sumatorio. Entonces podemos comprobar que tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia absoluta acumulada se encuentran bien realizadas. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa simple. Entonces en nuestro cuadro de fórmulas podemos observar que ya se ha dividido el primer valor, en este caso 11 dividido para 40, y así hemos obtenido los diferentes valores dentro de esta tabla. Ahora para hacer la frecuencia acumulada es cuestión de sumar. Finalmente podemos concluir de que el ejercicio está bien realizado, ya que tanto los valores de las frecuencias relativas, simple y acumulada también coinciden. En este ejercicio se nos presentan las horas de descanso, en donde el valor mínimo va a ser 1, mientras que el valor máximo van a ser 3. Entonces, estos valores ya vamos a irlos ubicando en la tabla. Entonces, el valor es de 12. Y ahora vamos a poder delimitar el número de clases. Recordemos que la fórmula es 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos, que en este caso son 598 datos, y nos da como un valor de 10.16, que lo podríamos dejar únicamente en el valor de 10. Ahora en la amplitud, recordemos que es el rango dividido por el número de clase, entonces nuestro valor es de 1.2 la amplitud. Ahora para obtener el valor del intervalo, vamos a hacer la suma entre el dato mínimo más la amplitud en la primera clase, mientras que en la segunda clase vamos a tomar el valor anterior, es decir, el valor de la clase 1 más la amplitud, y de ahí podríamos aplicar la función f4. Una vez aplicada la función de f4 obtenemos todos los intervalos. Y ahora para obtener la frecuencia es importante seleccionar la opción de igual frecuencia y escoger de ahí el rango y también delimitar el intervalo que ya obtuvimos anteriormente. Entonces, como podemos observar, ya tenemos. Todo se encuentra totalmente listo y vamos a realizar la sumatoria de los datos, que son 598 y coinciden adecuadamente. Muchas gracias por tu atención, espero que este video te sea de gran ayuda.